generarse trastornos mentales o psíquicos. ¿Listo? Puede desarrollar trastornos, por ejemplo, del estado de ánimo. Puede generarse trastornos psicoemocionales. Puede generarse, ya esto es una enfermedad, la enfermedad, por ejemplo, epiléptica, o de repente la enfermedad del Parkinson y otros. ¿Estamos de acuerdo? Como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Resulta que si una persona tiene un trastorno neurológico, es evidente de que el médico tiene que someter a la prueba de diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si el paciente tiene un trastorno mental o psíquico? Requiere de tratamiento, y esto es a base de ¿qué? De antipsicóticos, así se les llama, o también conocidos con el nombre de neurolépticos. Entonces, conclusión, los antipsicóticos o neurolépticos se van a emplear en los trastornos de origen mental o psíquico. ¿Listo? Un trastorno del estado de ánimo es básicamente lo que todos conocemos con el nombre de ¿qué? De la depresión. ¿Ok? Si el médico lo diagnostica, es evidente de que necesita tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? A través de fármacos llamados antidepresivos. Muy bien. Si hay un trastorno psicoemocional, generalmente está relacionada con ¿qué? Con la ansiedad, ¿ok? Y si es diagnosticado como ansiedad patológica, se empleará ¿qué cosa? Ansiolíticos. Ahí está. Si el paciente tiene como diagnóstico la enfermedad epiléptica, es obvio que recibirá tratamiento llamado antiepiléptico. Y si el paciente tiene la enfermedad del Parkinson, evidentemente recibirá tratamiento a base de antiparkinsonianos. Ah, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, estos trastornos o enfermedades están relacionados porque hay una incapacidad funcional de nuestro sistema nervioso central, y eso genera la sintomatología de estas enfermedades neurológicas. Pero resulta que nuestro sistema nervioso central básicamente trabaja gracias a la participación activa ¿de qué? De neurotransmisores, ¿ok? Abreviado NT. Y esos neurotransmisores participan, por supuesto, en la sinapsis. ¿Y qué cosa es la sinapsis? La comunicación entre neuronas, en donde los neurotransmisores envían información. ¿Para qué? Para que nuestro organismo trabaje correctamente. ¿Pero qué neurotransmisores existen? Seguramente han escuchado hablar de quién. De la famosa dopamina, que es un neurotransmisor muy importante. Tenemos otro, el glutamato. Ahí está, glutamato. Otro, tenemos por ejemplo la noradrenalina.
decir 5-HT, que significa 5 y hidroxitriptamina, así se le llama. Tenemos luego, por ejemplo, el GABA, como neurotransmisor. ¿Qué significa GABA? Ácido gamma, aminobutírico. Ya. Y más. O sea, tenemos muchos neurotransmisores. Como habíamos mencionado, si esto fuese una neurona, y aquí está la segunda, y así continúan muchos, tenemos millones de neuronas, entre ella y ella hay una comunicación. ¿A través de qué? De lo que se lleva a cabo acá. ¿Cómo se llama? Habíamos dicho. Excelente. Sinapsis. Pero ¿quiénes participan en la sinapsis? Acabamos de mencionar los neurotransmisores. ¿Todo igual? Pero aquí viene lo interesante. Los neurotransmisores son ligandos endógenos. ¿Qué significa que sean ligandos? Porque hemos lo aprendido en las semanas anteriores. ¿Qué era un ligando? El que tiene la capacidad ¿para qué? Para unirse. ¿A quién? A los receptores. Entonces, qué interesante. Él es un ligando. Él se tiene que unir ¿a quién? A su receptor. Una vez que se inicia la unión entre un ligando y un receptor, ¿qué se da? Se te ha enseñado. La acción. ¿Y qué cosa estudiaba la acción? El efecto. El efecto es la respuesta a la acción. ¿Qué estudiaba la acción? Todo el curso tenemos que tomar en el siguiente examen. No queda otra. La acción, los cambios celulares, ¿sí? Que no se ve. ¿Y eso qué provoca? Cuando el efecto está normal, quiere decir que ellos están cumpliendo su función. Y nuestro organismo está trabajando normal. Pero ¿qué pasa si este efecto se eleva o ese efecto se reduce? ¿Se va a quedar elevado o se va a quedar reducido? No. Si se eleva, tiene que bajar. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar que cuando uno va a un lugar donde no sé, pues, le gusta ir, uno está contento, feliz y uno siente placer? Ese es el término. ¿Quiénes son los neurotransmisores del placer? Muchos. Por ejemplo, uno de ellos, ¿quién es? La dopamina, la serotonina. Está a gusto, está feliz, está contento. Cuando uno va al estadio, ayer ganó el mejor equipo del Perú, ¿sí o no? ¿Verdad? El que va al estadio, ¿cómo festeja? No. Está saltando. ¿Qué se eleva? La dopamina, el glutamato, la noradrenalina. Por eso el corazón está bombeando más. Está saltando, ¿sí o no? Terminó, ya de repente en la calle sigue gritando. Pero en el micro, ¿seguirá gritando? Ya no creo. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que en ese momento ha aumentado o no las funciones de los neurotransmisores. Lógico. Y luego de un tiempo que pasa, se va a regular. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la función se mantiene elevado y no quiere bajar? Ya eso no es normal. ¿Sí o no? Si hay un temblor, ¿no es cierto que se acelera nuestro corazón? ¿Sí, no? Pasa el temblor, ¿sigue acelerado? No. Vuelve a su estado normal. ¿Estamos de acuerdo? Ya.
Si se eleva y no se regula, se pueden dar, ¿qué cosa? Anomalías. Si se reduce y no quiere volver a su estado normal, ¿qué se va a desarrollar? Anomalías. ¿Listo? O sea, probablemente las enfermedades. Entonces la lógica dice, si un neurotransmisor está trabajando más de lo normal, ¿qué deberán de hacer los fármacos? Reducir. ¿Y cómo se llama ese tipo de acción de reducir su función? Depresión. Ahí está. Si la función está disminuida, ¿qué deberán de hacer los fármacos? Aumentarla. Es decir, estimular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Y yo recuerdo haberte explicado hace tiempo. ¿Por qué se da la dopamina? Porque había un cambio de estos neurotransmisores. ¿Cuál era? El primer día que nos conocimos y dijimos que el desequilibrio homeostático genera la sintomatología. Inclusive te mencioné en la inflamación, que no participan ellos, por supuesto. ¿Qué biomolécula está modificada en la inflamación? ¿Cómo? No. En la inflamación. Ya se lo olvidaron. Las prostaglandinas, ¿cierto? Todos tenemos prostaglandinas, pero si se elevan, ¿qué desarrollamos? Inflamación. Y en el Parkinson, ¿qué estaba modificado? Yo te expliqué. ¿Cómo? La dopamina. ¿Cómo estaba la dopamina? Oye, si hay poca dopamina, ¿qué pasará con su función? ¿Estará elevada o estará baja? ¿Estará elevada? ¿Cómo va a estar elevada? Si hay poca dopamina, ¿estará disminuida? ¿Y qué pasa con la acetilcolina? Está elevada. O sea, hay un desequilibrio. Está muy bajo la dopamina y está muy elevado la acetilcolina. Por lo tanto, el paciente que desarrolla la sintomatología clásica del Parkinson. ¿Qué deberán de hacer los fármacos para que ya no se sigan dando esos movimientos llamados temblores? Fácil, güey. Tú estás bajo, te voy a elevar. Tú estás elevado, te voy a bajar. ¿Estamos, por lo tanto, regulando el desequilibrio homeostático o no? Claro. Ah, entonces, profesor, ya entendí. Para que se desarrolle síntomas o la enfermedad, tiene que ocurrir, ¿qué cosa? Un desequilibrio homeostático. En otras palabras, que el neurotransmisor trabaje de más o que el neurotransmisor trabaje menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Qué vamos a estudiar nosotros en estas semanas? Fármacos que se emplean en estas diversas situaciones clínicas. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Ahorita puedo borrar? Sí, ya. Dicho esto como introducción, ahora sí, vamos a empezar explicando lo siguiente. Ya. Psicofármacos. Vamos a estudiar a los psicofármacos. Ya. Los psicofármacos se encargan de estudiar aquellos principios activos, ojo, que van a ser indicados en los trastornos mentales, en los trastornos depresivos y en el trastorno de ansiedad. Nada más. Profesor, por hace un rato usted ha mencionado ellos tres y mencionó a la enfermedad epiléptica y mencionó a la enfermedad del Parkinson. ¿Sí? ¿Qué se usan? También principios activos. Pero en este caso particular, solo los psicofármacos están constituidos por antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, para que se entienda, ¿quiénes se encuentran dentro de los psicofármacos? Solamente
los antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, y los anticonvulsivantes o antiepilépticos no forman parte de los psicofármacos. Los antiparkinsonianos tampoco forman parte de los psicofármacos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ya. Entonces empezamos por el primero. Ya. Vamos a hablar de la psicosis. La psicosis es considerada como una enfermedad neurológica, psíquica o mental. ¿Estamos de acuerdo? Que se caracteriza porque existe en el paciente un desequilibrio homeostático neuro del sistema nervioso, neuroquímico. ¿Químico qué significa? Sustancias químicas del sistema nervioso central. ¿Cómo se llaman las sustancias químicas del sistema nervioso central? Ahí está. Neurotransmisor. ¿Qué significa eso? Que el paciente que tiene esta enfermedad mental o psíquica llamada psicosis tiene una modificación de los niveles de los neurotransmisores. Especialmente ¿quién? Hay un exceso de los niveles de ¿qué? De dopamina y que no quieren bajar. Y además hay un exceso de ¿qué? De 5-HT. ¿Qué significaba 5-HT? ¿Acetilcolina? Ahí está. Serotonina. Entonces, mira, todos tenemos estos dos neurotransmisores. ¿Se elevan en algún momento? Sí, cuando uno está alegre, contento. Mita, entre comillas, nos hace ver como loquitos, ¿no? Y mira, estás gritando como loco en el estadio. En la fiesta estás que saltas como loquito. ¿Sí o no? Termina esa actividad y vuelves al estado normal. ¿Sí o no? ¿Eso qué demuestra? Que si hay exceso de dopamina, ¿no es cierto que activarán más receptores? Y al activar a más receptores, se unen a su receptor dopaminérgico y se unen a su receptor serotoninérgico, abreviado 5-HT. O sea, la dopamina se une al receptor dopaminérgico y ¿qué produce? Mayor actividad dopaminérgica. Como hay exceso de serotonina, se une y activa más receptores serotoninérgicos y ¿qué se produce? Mayor actividad serotoninérgica. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esas actividades, ¿cómo se encuentran en el paciente con trastorno mental? Elevados. ¿Listo? Y no quieren retornar. Y esto será los responsables de ¿qué? De la sintomatología. ¿Qué incluye la sintomatología? ¿Recuerda? ¿Qué incluye la sintomatología? Síntomas y además síntomas y qué más? Signos. ¿Qué diferencia hay entre un síntoma y un signo? ¿Qué se ve? ¿Qué se puede medir? ¿El síntoma se puede medir? ¿El signo se puede medir? El síntoma es lo que refiere el paciente, ¿sí o no? Y el signo es lo que una persona, una tercera persona puede observarlo, evaluarlo, medir. Y acá viene lo siguiente.
Como está elevado y no quiere bajar, hay muchos signos y síntomas. Pero vamos a mencionar los más representativos porque en la actividad vamos a conocer más. Se le llaman así. Hay síntomas positivos y hay síntomas negativos. Uno de ellos, clásico, es lo siguiente. La agresividad. Se vuelven muy agresivos. ¿Estamos de acuerdo? Empiezan a desarrollar, ¿qué cosa? Alucinación. Empiezan a desarrollar delirios. Hay trastornos o alteraciones en el pensamiento. Hay alteraciones en el habla, entre otros. ¿Ok? Se vuelven muy agresivos. Y lo más importante, no saben lo que están haciendo. Empiezan a desarrollar alucinaciones. Sí. Estas personas con este diagnóstico requieren de tratamiento. Y el tratamiento muchas veces no es en casa, salvo que ya esté estable, sino tiene que ser a nivel hospital. ¿Sí? Pero ¿en qué lugar básicamente se encuentran estos pacientes? Probablemente en muchos hospitales, pero hay hospitales especializados. ¿Conocen algún hospital especializado para este tipo de pacientes? El Hospital Valdizán, ¿qué más? El Arco Herrera, el Hospital Noguchi. ¿Han escuchado? Ahí encontramos este tipo de pacientes que con tratamiento que se logran controlar la sintomatología. ¿Estamos de acuerdo? Pero analicemos. Los signos y síntomas, ¿por qué se dan? Porque se ha elevado los niveles de ¿qué? Y por lo tanto se incrementó su actividad. ¿Y cuándo se incrementa la actividad? Cada vez que la dopamina se une ¿a quién? ¿Qué deberá de hacer el fármaco a ese nivel para que no siga aumentando? ¿Cómo? No, acá. Va a deprimir, pero ¿qué hará? Cada vez que él se une con él, se eleva. Cada vez que se une, ¿qué harán los fármacos? No dejar que se una, pues. ¿Cómo? Bloqueándolo. ¿Y cómo se llaman los fármacos que bloquean receptores? Conclusión. Los fármacos antipsicóticos que son antagonistas. Y al antagonizar, aumenta o disminuye esta actividad. ¿Y cómo se llama cuando un fármaco disminuye la función? Ahora sí, depresión. Llegamos a la conclusión. Son neurodepresores. ¿Se entendió? Entonces, dicho eso, ¿cuál es el tratamiento? Por supuesto, el médico tiene que diagnosticar. ¿Ya? Ejemplos de tipo de psicosis. Seguramente habrán escuchado. ¿Han escuchado algún ejemplo? Hemos visto en la noticia, ¿no? Hombre mata a su madre, la ahorca. Y al final sale, no, es que tiene problema mental. Es esquizofrénico. ¿Han escuchado eso en las noticias? ¿Sí? ¿Qué es la esquizofrenia? Un tipo de ¿qué? De psicosis. Seguramente han escuchado esto. El paciente es maniático. Manía. ¿Qué significa? Que se enciende frente a un estímulo pequeño. ¿Listo? Y hay otros que tienen trastornos de doble personalidad. ¿Han escuchado hablar de eso? La bipolaridad. En un momento está tranquilo, algo lo estimuló y se vuelve agresivo y luego sigue tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? La manía es la excitación, la estimulación
Y eso genera agresividad. Y la bipolaridad, ¿qué significa? Se enciende y se apagan, para que me entiendan. ¿Ok? Recuerda acá la García, que ya es finadito. ¿Qué le decía? Loco, ¿no? Loco. Había un momento que estaba tranquilo y cambiaba de pronto. ¿Ok? Y decían, ¿no? Claro, el único responsable de decir si eso es cierto o no es el médico, pues. El psiquiatra, ¿no? El psiquiatra. Si tenía o no bipolaridad. Ahora, profesor, ¿cómo puedo identificar si una persona tiene pues un trastorno mental? No se va a poder. No se va a poder. Ah, ¿eso qué significa? Que se debe de diagnosticar. ¿Ok? Se debe de diagnosticar. Pero, profesor, ¿en el trabajo puedo encontrar personas así? Sí, es probable, porque no se puede identificar. Y tampoco el paciente que tenga diagnóstico te lo va a decir, pues, por si acaso soy bipolar, no te lo va a decir. O la pareja, ¿no? Hay algunos que tienen mirada retraída. Ah, pero tiene que haber un diagnóstico de por medio. ¿Me dejo entender? Es como, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona está triste y está con depresión o no? Por lo tanto, está tomando medicamentos. No, puede ser que haya recibido una noticia. Oye, ¿sabes qué? Me han botado del trabajo, le dice el novio. No se va a poner libre, triste. Se me murió mi perrito, ¿te vas a poner triste, sí o no? Sí, pero al extremo de matarte, no. O dirás, se me murió mi perro, me voy con él. No creo. ¿Sí o no? Mira la diferencia. Una persona, cuando no está estimulado por nada, está tranquilo. Pero cuando siente agresión, no va a reaccionar como cualquier persona. Incluso lo advierte. No sigas, por favor, no sigas. ¿Sí o no? Le adviertes. Pero ustedes han escuchado probablemente las noticias de un holandés que vino al Perú en una época, hace tiempo, por supuesto, Van der Slot, que era un ludópata. ¿Qué es ludópata? Adicto a los juegos, le gustaba el casino. Y no se iba a cualquier casino, sino a lugares, entre comillas, muy reconocidos por San Isidro. ¿Listo? Tú lo ves y lo ves normal. Ahí conoció a una chica que también le gustaba jugar. ¿Listo? Y entre comillas terminó muerta la chica. Sí, es que las noticias. Pero luego los especialistas, ya está acá en el Perú, ya lo trajeron del extranjero, lo capturaron. Pero ¿qué pasó para tener una idea? ¿Tú crees que la chica que lo conoció se dio cuenta de que tenía un trastorno mental? No, pues. Qué bueno fuese, ¿no? Uy, no me meto con él. ¿Por qué? Porque se pueden volver agresivos. Salud. ¿Qué dicen los especialistas? Que se conocieron, ¿listo? Bueno, joven él, joven ella, hubo atracción, ¿listo? Además de que le gustaba lo mismo, había compatibilidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el chico le preguntó, vamos a mi departamento, vamos, pues, a ver Netflix seguramente, ¿no? Y de pronto seguramente estarían ahí compartiendo y al parecer la laptop del chico estaba abierto con música, probablemente. ¿Listo? El chico se va, sale de ese espacio y la chica seguramente quiso cambiar y encuentra una carpeta de fotos. Y curiosa la chica y ve las fotografías del asesinato que él había realizado en su país. Ah, ya te imaginas, ¿no? Esa situación. Ella seguramente se tocó de nervios, qué sé yo. ¿Qué hacen estas fotos? Viene el tipo y cambió radicalmente. Se puso muy agresivo. Ahí está el estímulo, ¿no? Y has visto lo que no deberías. Y terminó matando. Por chismoso. Ahí está. Pregunta, si te encuentran algo, ¿tú reaccionarías así? Creo que no. ¿Estamos de acuerdo? Ah, depende, dice por ahí el caballero, depende. ¿Me deja entender? O sea, ¿qué significa? Que esta persona necesitó un estímulo. ¿Cuál fue? El hecho de haber, entre comillas, invadido su privacidad. Eso le generó cambios cerebrales y terminó matando. ¿Estamos de acuerdo?
la gran pregunta. ¿La chica se dio cuenta que tenía una enfermedad mental? No, pues. Podemos encontrarnos en cualquier lugar con este tipo de personas. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. ¿Has escuchado hablar de los orates? Orates. ¿A quiénes se le dice orates? A los loquitos. ¿Sí o no? A ver, moléstalo a un loquito. ¿Qué está pasando ahí? Y moléstalo. A ver. ¿Qué va a hacer el loquito como mecanismo de defensa? Te va a agredir. Y no te va a decir, oye, no me molestes, ¿ah? Va a agarrar lo que tiene al alcance, una piedra, por ejemplo, y te va a lanzar. Y va a analizar como nosotros, uy, no voy a tirarle al piso para asustarlo. Te va a tirar donde sea y si te cae en la cabeza. En cambio nosotros, ¿qué haríamos frente a ello? Analizamos en cuestiones de milisegundos, ¿no? Oye, si le tiro la cabeza lo puedo matar y si lo puedo matar termino preso. ¿Sí o no? En cambio el loquito no. Porque su mente, entre comillas, está alterada. Por eso, no sé si también han escuchado, las personas que tienen trastornos mentales y asesinan no van a la cárcel. ¿A dónde van? A los hospitales y ahí son tratados. Parece injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben, entre comillas, dicen no saben lo que ha hecho. Por eso habrán visto que muchos delincuentes tratan de hacerse pasar como locos para no terminar en la cárcel y terminar en una habitación con televisor, con enfermera, con médico, con comida, etc. No sé si han escuchado alguna vez hablar de un político, Alex Curi creo que es, del Callao. Él creo que le demostraron su delito y está en el hospital, ahí está feliz. Ahí viene el detalle. Se supone que tuvo que haber un diagnóstico de por medio, ¿sí o no? Y ahí viene el problema. El poder económico puede hacer que un médico te diga sí, ¿y quién le va a refutar, no? ¿Me deja entender? Entonces podemos encontrar en cualquier lugar este tipo de personas, pero no lo vamos a poder identificar. Ahora, si la persona tiene este diagnóstico, puede seguir haciendo su vida siempre y cuando no tenga, ¿qué cosa? Un factor estimulante. Vemos en las noticias, ¿sí o no? ¿Has visto o no? Hombre asesinó a sus abuelitos. ¿Y quién va a hacer eso en su sano juicio? Nadie. Solo lo hacen los enfermos mentales. Y después sale la noticia, es que el jovencito tiene trastornos mentales. Es esquizofrénico, dice. Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? El tratamiento de estos pacientes incluye el primero, el no farmacológico. En estos centros hospitalarios que hemos mencionado de enfermedades con trastornos mentales, ¿ustedes también realizan labor de fisioterapia o no? ¿O ese tipo de pacientes no tratas? ¿Sí? Vas a ir a trabajar probablemente al hospital Noguchi. ¿Qué tipo de pacientes vas a ver ahí? Básicamente estos. Algunos están encerrados en su habitación y otros estarán caminando y se cruzarán por tu lado. Y cuando se cruzan por tu lado, dos posibilidades. Que algunos tengan un comportamiento que no es normal. ¿Por qué? Porque están desarrollando ¿qué cosa? Alucinación. Otro ejemplito. ¿Alguna vez habrás escuchado en las noticias que salen agarrando a un asesino y dicen, ¿y por qué has matado? No, es que Dios me ha encargado que elimine a la lacra social, a las prostitutas, a los ladrones, a los delincuentes, etc. Y yo he cumplido. ¿Quién le ordenó, dice él? Dios. O sea, Dios le habló. ¿Tú hablas con Dios o no? ¿No? Puede ser. ¿No? ¿No oras? ¿No rezas? No, cuando era chiquita no, ¿no? Ya. ¿No oramos y rezamos el Padre Nuestro? A veces le pedimos algo o no. Por favor, farmacología, que salga bien, ¿sí o no? ¿Y te responde? ¿Te responde? ¿Diosito te responde? A mí no, a mí no, a mí no me dice, no te preocupes, Orlando. Hoy es tu gran día, no me dices. ¿Sí o no? Ya está. Pero a este personaje dice que sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está desarrollando?
Alucinaciones, pues. Yo siempre le he hablado, nunca me ha contestado, pero a veces te cumple lo que le pides, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Hasta ahorita nadie se saca la tinca porque se lo pidió. ¿Sí o no? ¿Le has pedido que te saque la tinca o no? Ojalá, ¿no? No, pero dice, no, en lugar de darte dinero te doy otra cosa. ¿Sí o no? Salud, bienestar, la familia, la mamá, el papá, que es mucho mejor que el dinero. ¿Sí o no? Por eso, esta persona decía eso. No, yo empezaba a matar, ¿por qué? Porque Diosito me ordenó. ¿Estamos de acuerdo? Profe, los videntes esos que le tienen atención. No, vidente es otra cosa, pues. Generalmente dicen, ¿no? Dicen que ven el futuro, pero siempre hay equivocación, pues. ¿Cuántas veces un vidente brasilero creo, vamos a ir al mundial y nunca hemos ido, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está, pues, imagínate. Ahora, cuando tú veas este tipo de pacientes a nivel hospitalario, y si está en casa es porque ya está estable, pues. ¿Cuándo lo llevará el familiar a la hospitalización? Cuando sea agresivo incluso con ellos, pues, ¿sí o no? Pero cuando esté estable, ¿qué significa? Que está lográndose el objetivo del tratamiento. Pero en el hospital, ¿acaso van a estar encerrados todos? No, especialmente los agresivos. ¿Y qué harán con las otras personas? Además de darle su tratamiento, y la enfermera tiene que asegurarse que consuma, lo van a tener que mantener ocupado su cerebrito. Vas a ver, esas personas trabajan con material reciclable, con los recipientes de los sueros. Te hacen manualidades que de repente nosotros que estamos sanos no lo podríamos hacer. O sea, ¿qué significa? Que el cerebrito está ocupado ahí para no permitir que un estímulo externo genere esto. ¿Me dejo entender? Cuando veas pasar por el pasadizo, porque ojo, no todos están bajo llave, ¿ah? Te vas a cruzar con ellos y seguramente vas a ver comportamientos inadecuados. De repente algunos van a estar caminando así. No porque lo haga a propósito cuando tú pasas o cuando pasa cualquiera, sino pueden ser efectos adversos de quién? De los fármacos. Algunos de ellos van a empezar a hablar solitos. ¿Listo? Solito por la calle, bueno, para disimular, te colocas el audífono y hablas solo. ¿Sí? Ay, ay, ay. No, por lo menos no, esto no es loco, está hablando por teléfono. ¿Sí o no? ¿Verdad? Vas a cruzarte con ese tipo de pacientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que el tratamiento no farmacológico es necesario. Aunque no lo creas, hay posibilidad de que lo lleven a que se distraigan los pacientes. Ay, cada cierto tiempo. Hoy nos vamos a ir, no sé, se me ocurre, en equipo, enfermeras, médicos, a la playa. ¿Pero tú quieres a solearse, a bañarse? No, ¿a qué? A que se distraigan. ¿Me dejo entender? No necesariamente, pero no van a ir a solearse, a veranear, no, sino a distraer. Se van al campo, ¿para qué? Para distraer. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que nos interesa a nosotros, ¿cuál es? El tratamiento farmacológico. ¿El uso de qué? De principios activos. ¿Cómo se llaman los fármacos de uso exclusivo para este tipo de pacientes? Lo dijimos. Antipsicóticos. O también conocidos con el nombre de ¿qué? De neuroleptínicos. Y es lo que a continuación vamos a estudiar. ¿Ok? Perfecto. Entonces veamos lo siguiente. Los antipsicóticos. Están constituidos por un conjunto de principios activos que tienen la capacidad de acceder al sistema nervioso central. Tienen que llegar sí o sí a ese sistema nervioso, al cerebro. Eso significa que atraviesan con facilidad, ¿qué cosa? La barrera hematoencefálica.
Mal. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es como la puerta de ingreso al cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Y no cualquiera ingresa. Solo ingresan aquellos fármacos que son liposolubles. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver de nuevo. O sea, los fármacos que el médico va a recetar, una vez consumidos, sí o sí tienen que llegar ¿a dónde? Al sistema nervioso. ¿Y cómo ingresan? No todos ingresan. Solamente lo hacen las sustancias farmacológicas de naturaleza liposoluble. Quiere decir que atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. ¿Y eso qué genera? Regulación neuroquímico. ¿Qué significaba el neuroquímico? Fácil, pues. Si hay exceso de dopamina y eso genera mayor función, ¿qué deberá de hacer los fármacos? Regular. Por lo tanto, se caracterizan porque son antagonistas. ¿Y qué significaba que un fármaco sea antagonista? Bloquea el receptor. Tienen la capacidad de bloquear al receptor dopaminérgico, voy a abreviar D, especialmente el D2, y tienen la capacidad de bloquear al receptor 5-HT, es decir, el receptor serotonina. ¿Y eso qué genera? Al bloquear fácil, pues. Dijimos, si esta es la dopamina y este es el receptor, cada vez que se unen aumenta su función. Si yo a este receptor le pongo un papel dentro, ¿va a poder unirse? No. ¿Qué sería el papel? El que está bloqueando. Por lo tanto, ¿qué sería? Un antagonista. En otras palabras, el fármaco. Y si ya no se une, ¿seguirá aumentando la función cerebral? ¿Seguiría desarrollando estas características propias de la enfermedad? Ya no. Al bloquear a dicho receptor, se comportan como antagonistas. Cuando bloquean al receptor dopaminérgico, se llamarán antagonistas dopaminérgicos. Cuando bloquean al receptor 5-HT o receptor serotoninérgico, se llamarán antagonistas serotoninérgicos. ¿Y eso qué genera? Disminución de qué? De la actividad dopaminérgica. ¿Y cómo estaba en el paciente con psicosis? Elevado. Se logró el objetivo, ¿ves? Lo bajó. Si bloquea el receptor serotoninérgico, ¿qué pasa con la actividad serotoninérgica? Del mismo modo, se reduce. ¿Y cómo estaba en el paciente? Elevado. ¿Se logró o no? Pero aquí viene el detalle. Si se bloquea al receptor dopaminérgico y serotoninérgico, se reducen las actividades, por lo tanto aquí se da ¿qué cosa? El EE. ¿Qué significa EE? El efecto esperado. Ya no se da esto. Por lo tanto el paciente está estable. Pero estos fármacos son terribles. No solo bloquean a ambos para obtener el efecto esperado, sino que también bloquean al receptor H1, es decir, al receptor histaminérgico. También bloquean al receptor alfa. Háganme recordar, el receptor alfa, ¿a qué receptor pertenece? Porque te he enseñado, alfa y beta. Adrenérgico, muy bien. Pero también bloquean al receptor M. ¿Qué significaba M? Muscarínico. ¿A qué sistema le pertenece el receptor muscarínico? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Y él? Al simpático. Creo que podemos empezar por él. Porque te he enseñado. A ver, mira. El receptor M es muscarínico. Tiene que ver con el simpático. ¿Sí? Perdón, parasimpático. Háganme recordar. El parasimpático, ¿qué genera sobre la pupila? ¿Miosis o midriasis? Acuérdense. Miosis. Muy bien. Eso es cuando se activa el receptor. ¿Y qué hace acá?
lo bloquea. Por lo tanto, ¿qué va a generar sobre el ojo? Entonces, es probable que la persona que esté tomando estos fármacos tenga sus pupilas dilatadas. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, hágame recordar. ¿Qué hace el parasimpático sobre las secreciones, por ejemplo, bucales? ¿Aumenta o disminuye? ¿Recuerdan? Aumentan las secreciones. Por eso se usaba atropina, ¿recuerdan en la cirugía? Si la acetilcolina aumenta las secreciones es porque está activando al receptor. ¿Qué le hace acá? Lo bloquea. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Disminución de las secreciones bucales. ¿Y cómo se va a notar en el paciente? ¿Resequedad? Resequedad bucal. Va a estar seco su boca. Pregunta. ¿Qué hace la acetilcolina? Porque estimula al receptor. Sobre el peristaltismo, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué es peristaltismo? Movimiento. La respuesta es la aumenta. Y si se bloquea, ¿qué va a pasar con el peristaltismo? Se reduce. Y si se reducen los movimientos intestinales, las heces se vuelven más duras. ¿Y cómo se llama el hecho de no poder defecar? El paciente va a desarrollar, ¿qué cosa? Estreñimiento. ¿Esos son efectos o no? Sí, pues mira, su pupila está dilatada. Se observa. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Un efecto? Sí, pero ¿qué efecto sería? ¿Adverso o no? Ahora, hágame recordar, adrenérgico. ¿Qué neurotransmisor usa el simpático? Te pregunto porque se te ha enseñado. ¿Noradrenalina o adrenalina? ¿Qué hace la adrenalina o noradrenalina sobre la función cardíaca? ¿La eleva o la reduce? La eleva, por eso genera taqui. Eso porque activa el receptor. Y si la bloquea, ¿qué va a generar? Pregunta, si eleva la frecuencia cardíaca, ¿qué produce sobre la presión? ¿La eleva o la reduce? La eleva también, hipertensión. Pero si lo bloqueamos, ¿qué va a haber? ¿Qué vendría a ser la hipotensión? El descenso de la presión. ¿Se puede medir o no? Sí. ¿Qué vendría a ser eso? Un efecto. ¿Pero esperado? No. Es un efecto no esperado. Entonces, cuando se bloquea, y hay más, por supuesto, ya se va a hacer una actividad. Cuando se bloquea, ya me olvidé este. Cuando se bloquea el receptor H1. ¿Conocen a los antihistamínicos? Sí, ¿no? ¿Para qué se usan los antihistamínicos? Para las alergias. ¿Para qué pasa? Para las úlceras, el H2. Uy, bien. Pero, ¿conoces a la clorfenamina? Cuando la tomas, ¿qué te produce? Sueño, somnolencia. En cambio, la loratadina, no. ¿Por qué? Porque uno es más selectivo y el otro es no selectivo. Ahora, mira. Los antihistamínicos H1 bloquean al receptor. ¿Está de acuerdo? Y al bloquearlo, sobre todo en el cerebro, ¿qué te provoca? Y estos fármacos también lo bloquean. ¿Qué puede provocar entonces? Somnolencia o hasta sedación, porque son fuertes. Lo acabamos de decir. A nivel del receptor adrenérgico alfa, ¿qué genera? Disminución de la presión arterial. ¿Cómo se llama eso? Hipotensión. Al bloquear el receptor M, ¿qué generaba? Sequedad bucal. ¿Sí o no? Y además, ¿qué podría generar? Estreñimiento. Y otros. Estoy mencionando algunos. Entonces, el efecto esperado está relacionado ¿con qué? Con el bloqueo del receptor dopaminérgico y el bloqueo del receptor serotoninérgico. Y el bloqueo de los otros tres, ¿qué va a provocar? El efecto no esperado, mejor conocido como ¿qué? Como RAF. ¿Estamos de acuerdo? Y hay más, por supuesto. La hiperprolactinemia, también el efecto extrapiramidal. Ahora, el bloqueo del receptor D2, al reducir la actividad dopaminérgica, se controla la sintomatología, pero genera esto, el efecto extrapiramidal.
paciente cuando se bloquea demasiado a quién? A la dopa. Es decir, el paciente que toma estos fármacos y se bloquea demasiado él, va a caminar por tu lado, pero va a estar aquí, moviéndose sus bracitos, sus manitas, parecidos al Parkinson. Por eso al efecto extrapiramidal también se le llama así, pseudo Parkinsonismo. ¿Qué es el Parkinson? Son los movimientos tipo temblor de las manos. ¿Y qué significa pseudo? Falso. O sea, son movimientos parecidos al Parkinson. A este grupo de fármacos llamados antipsicóticos también se le conoce como tranquilizantes mayores. Así se le llama. Solo se consigue con receta médica. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la norma. Ahora, vamos a hablar del perfil farmacocinético. ¿Qué estudiaba la farmacocinética? ¿Qué procesos estudiaba la farmacocinética? El A. Muy bien. L, A, E, M y E. ¿Sí o no? ¿Y qué estudiaba la farmacodinámica? ¿Cómo? Excelente. Farmacodinámica. La acción que se da a nivel celular, que se convierte luego en qué? En el efecto, y esto si es EVA. ¿Sí o no? Eso te hemos enseñado. ¿Qué estudia la liberación? ¿Recuerdan? ¿Los cambios de qué tipo? Físico. ¿De quién? De la forma farmacéutica. Conclusión. ¿Qué formas farmacéuticas tienen estos fármacos? Formas farmacéuticas de administración oral. Puede ser tableta o jarabe. Obvio. ¿Por dónde se administran? Por la boca. Pero también vienen en presentación parenteral. Para la inyección. Ya, inyectar, ¿qué significa? Usar jeringa. ¿Y cómo se llama la vía de administración que usa jeringa? Parenteral. ¿Sí o no? Ya. Es obvio. ¿Cuál de las dos será más eficaz? Obvio. ¿Cuál de las dos será más peligroso? La parenteral. ¿Por qué? Porque tiene una biodisponibilidad enorme. En cambio, el oral tiene una biodisponibilidad menor. ¿Sí? Si se administra en tabletas o se inyecta en ampollas, estos fármacos deben de ser de acción local o de acción sistémica. Tengo que acordarme qué significa eso. ¿Cuándo un fármaco era de acción local? Local. ¿No? Actúa en la zona. Actúa en la zona, mejoremos eso. ¿Cuándo era de acción local? Cuando se aplica. Cuando se aplica Cuando se aplica en un lugar específico. en un lugar específico. Pero esto se aplica en la boca. Cuando pasa por el menos aquí. Ah, eso está mejor. Cuando para producir su acción y efecto no necesita llegar a la sangre. Y es de sistémica porque sí necesita llegar a la... Pregunta, ¿estos fármacos serán de acción local o de acción sistémica? Sistémica. Sistémica, ¿por qué? Porque Porque tiene que llegar acá. ¿Y cómo va a llegar acá? La única forma es por el torrente. sanguíneo. Entonces, eso significa que si tiene que llegar a la sangre, tiene que darse este proceso, ¿o no? ¿Qué cosa era en términos simples el proceso de absorción? Paso a la sangre, pues lo acabo de decir. Entonces, ahora te pregunto, si se consume una tableta, ¿dónde se absorbe? En la sangre, no, eso es ya la absorción. ¿Dónde se absorbe? ¿Qué es eso? Ah, ya. Fácil, pues, profesor, en el tracto gastrointestinal. Si es ácido, ¿dónde se absorbe? En el estómago. ¿No te he enseñado todo eso? Y si es alcalino, en el intestino delgado, especialmente en el dúo, se te enseñó. Bueno, y si es ampolla, supongamos que el médico le va a inyectar acá, ¿no es cierto que llega directo a la sangre? O si le va a inyectar acá, ¿no es cierto que se va a absorber a nivel del tejido muscular? También se te enseñó. Ah, ya.
Si es parenteral, puede ser directo al vaso o en el tejido muscular. Al final, ¿llega o no llega a absorberse? Sí, pues. ¿Y eso no es cierto que asegura una buena biodisponibilidad? Claro, tendrá mayor biodisponibilidad él respecto a él. ¿Y qué significaba biodisponibilidad? Cantidad de fármaco en la sangre. ¿Sí o no? Ya llegó a la sangre. ¿Qué se inicia? La distribución. ¿Y qué cosa era la distribución en términos simples? ¿Repartir qué cosa? El fármaco ¿hacia dónde? A los órganos. Especialmente ¿a qué órgano debe de ir estos fármacos? Al sistema nervioso. Sistema nervioso. A este güey. Pero no es que todo se vaya. No se va todo al sistema nervioso, sino a diferentes órganos. Por eso acá juega un rol muy importante una proteína. ¿Cómo se llamaba la proteína? ¿Cómo? ¿Qué? Albúmina. Es la enzima. Bueno, eso es metabolismo. Muy bien. Albúmina, ya ves, ya ves. Entonces, ¿qué significa? De que va a haber una parte que está libre, ¿sí o no? Y va a haber una parte que está ligada a la albúmina. ¿Quién se mantiene en la sangre? ¿La libre o la ligada? La ligada, porque está junto a la albúmina dando vuelta, vuelta, vuelta. Eso se te ha enseñado. ¿Y qué significa el fármaco libre? Que no está unido ¿a quién? A la albúmina. ¿Cuál de las dos es la que se va a producir la farmacodinámica? ¿La libre o la ligada? La libre. Por eso en un examen te pregunté, ¿qué proceso farmacocinético hace que se inicie la farmacodinámica? La distribución. Porque llega ¿a dónde? Llega a la fracción libre y otra parte está en la sangre dando vueltas. ¿Qué se inicia? La acción. ¿Y qué es la acción? Los cambios celulares. ¿A dónde se va? A la célula del sistema nervioso central. ¿Y qué tipo de acción le va a producir? Te lo dije hace rato. ¿Qué tipo de acción? Sistémica. No, ¿qué tipo de acción? Eso es de acuerdo a la cantidad de fármaco en la sangre. ¿Qué le va a hacer al cerebro? Lo va a deprimir. Depresión. O inhibición. Ya está. Pero cuando llega al cerebro, ¿listo? Ya estamos hablando del fármaco, se va a unir a su receptor. ¿Listo? Y ahí viene el detalle. ¿Qué receptores son? ¿Ah? ¿Qué te lo dije? Ah, el receptor D y el receptor 5HT. ¿Y qué le van a hacer? ¿Lo activan o lo bloquean? Ah, muy bien. Serán bloqueados. Y al ser bloqueados, ¿qué va a pasar con su actividad? Excelente. ¿Yo no te lo había explicado? Sí, pues. Pero ahora lo estamos mencionando, que está dentro de la célula. Gracias a la farmacodinámica. Termina su función. ¿Qué pasará con la sintomatología de la enfermedad? Se está evitando. No se está dando. Por lo tanto, ¿se está controlando o no la enfermedad? ¿O se sanó? ¿Se curó? No. Solamente se está estabilizando. La gran pregunta será, ¿el fármaco ya cumplió su objetivo? ¿Se va a quedar en el cerebro? ¿Se va a quedar en el sistema nervioso? No. Sale del sistema nervioso central. ¿Y a dónde va de nuevo? A la distribución. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se queda ahí. Tiene que pasar ¿a dónde ahora? Al hígado, ¿no? Para que se lleve a cabo ¿qué cosa? El metabolismo. Entonces voy a graficarlo así. Ahora sí. ¿Cuál es la finalidad de que el fármaco llegue al hígado? ¿Ah? Para dar el efecto del primer paso. ¿Pero con qué finalidad? Modificarse. ¿Qué tipo de modificación? Química. O sea que el fármaco se convierte en ¿qué? En metabolito. Y este metabolito generalmente es inactivo y por supuesto es hidrosoluble. Si es inactivo, ¿para qué se va a quedar si ya no va a producir su efecto? Ah, ¿y cuál es el efecto? Obvio, pues, reducir la sintomatología de la enfermedad. ¿Eso se puede verificar o no?
oye, mi familiar ya no está agresivo, ¿sí o no? Ya no está alucinando. Bueno, seguimos. Si es inactivo hidrosoluble, ¿qué dirá el organismo? Oye, tú ya no debes de quedarse. ¿A dónde se va? A llevar a cabo el último proceso farmacocinético. ¿Cómo se llama? Excreción. Quiere decir que el fármaco será excretado principalmente a través del riñón, en un alto porcentaje, y a través de la bilis, en un pequeño porcentaje. Cuando se elimina por vía renal, significa que se va a ir a través de ¿qué? De la orina. Y cuando se elimina por vía biliar, quiere decir que se va a eliminar por las heces. No sé si te has dado cuenta que todo lo que hemos hecho en casi 4 o 5 semanas está resumido acá. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta o no? Estamos aplicando lo aprendido. Lógico. Por lo tanto, no puedo decir, lo que aprendí la primera parte no me sirve. No, falso. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, me faltaría mencionarte los fármacos. ¿Listo? Borramos esto. Borra esta parte, ¿no? Esto de lo anterior. Ya, ahora. ¿Cómo se clasifica? Clasificación de los antipsicóticos. Se clasifica el primero, antipsicóticos típicos, así se llama. Y dos, antipsicóticos atípicos. ¿De acuerdo? Antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. ¿Ya? Los antipsicóticos típicos también se le llaman antipsicóticos clásicos. Son considerados como los antipsicóticos más antiguos o los primeros fármacos que aparecieron. Ahí hacemos un paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre un fármaco antiguo y un fármaco moderno? No me digas el precio, porque eso no nos interesa. ¿Qué diferencia crees que existe entre un fármaco antiguo, que se sigue usando, y un fármaco moderno que acaba de aparecer? El RAM. Los dos son eficaces, porque si no fueran eficaces no deberían venderse. Sino que con uno hay más RAM y con el otro no es que no haya, sino hay menos RAM. Y eso hace la diferencia, por eso cuesta más caro los antihistamínicos de segunda y de tercera generación. En cambio, un poco más barato los de primera generación. Todas las de primera generación que te van a provocar somnolencia. Pero si tienes que ir a trabajar, no conviene. ¿Sí o no? Claro. Pero aquí viene lo interesante. Los antipsicóticos típicos, clásicos, o los primeros fármacos, los más antiguos, no significa que no se sigan usando, sí, pero tienen una particularidad, ¿no? De ambos. Estos fármacos bloquean en un alto porcentaje al receptor dopaminérgico. Lo bloquean en un alto porcentaje. ¿Se requiere bloquear el receptor dopaminérgico o no para controlar la enfermedad? Sí, pero aquí viene el detalle. Como bloquea en un alto porcentaje, ¿ya? Tiene una particularidad. Tiene muchos RAM que yo ya te los generalicé hace un rato acá. Pero hay un RAM que marca la diferencia entre este grupo y este grupo. ¿Cuál es? El efecto o síndrome extrapiramidal. ¿Qué cosa era el síndrome extrapiramidal, chicos y chicas? Hace un rato lo escribimos. El pseudo-parkinsonismo, o sea, los movimientos parecidos al Parkinson. Quiere decir que el paciente que toma este grupo de fármacos, ¿y tú crees que va a consumir un solo día? ¿3 días? ¿Una semanita? No, en tratamientos a largo plazo,
meses. Si consume este fármaco, ya por lo menos ha pasado 6 meses, ¿el paciente va a estar más estable? Sí. Los signos y síntomas están controlados. ¿Pero cómo lo vas a encontrar por la calle? Bueno, no en la calle necesariamente, en el centro hospitalario caminando. ¿Cómo lo vas a encontrar? Con la boca seca, con dificultad, ¿para qué? Para defecar, o sea, estreñido. Y otros ejemplos que ya te di. Pero especialmente, ¿qué va a desarrollar? El síndrome extrapiramidal, o sea, esos movimientos parecidos al Parkinson, no es Parkinson, ¿no? Ahora entendemos por qué el paciente requiere estar en un hospital. ¿Te imaginas que todos los pacientes con trastornos mentales con ese tratamiento salgan a la calle? ¿Cómo lo veríamos? En la calle, así, ¿no? No es común. Ya está. Bueno, no me va a alcanzar el espacio, más abajito voy a cortar. ¿Qué fármacos se encuentran aquí? Ahora sí, voy a escribirlo correctamente. Existe, por ejemplo, el aloperidol, el droperidol, el bromperidol, la clorpromacina, la flufenacina. Algunos lo escriben con Z o con C, es lo mismo, ¿ok? La tioridacina, ¿ok? La levomepromacina y otros. ¿Qué tales nombres, no? Aloperidol, droperidol, broperidol, clorpromacina, flufenacina, tioridacina, levomepromacina. Así se llama. ¡Wow! ¿No? Se pueden usar por vía oral y también por vía parenteral. Profesor, a ver si lo he entendido. O sea, en el examen usted me puede preguntar, ¿todos estos fármacos a la larga van a controlar la sintomatología de la enfermedad? Sí. ¿Pero cómo terminará el paciente? Con el efecto o síndrome extrapiramidal. Además de los otros que ya te mencioné. Por eso ahorita vamos a hacer en una actividad averiguar cuáles son los efectos adversos más comunes. El profesor ha investigado, él produce más efecto extrapiramidal que él. Pero tiene menos efectos sobre la presión arterial, etc. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero pasamos al segundo grupo, llamado antipsicóticos atípicos. Ya está. Son considerados como los antipsicóticos más modernos. Son más recientes, más jóvenes, vamos a decirlo así. ¿Ya? Pero tienen una particularidad, que estos fármacos, mira, bloquean al receptor D2 igual que el anterior. ¿Listo? Pero además bloquea al receptor de la serotonina. Pero al bloquear al receptor D2 es en menor porcentaje. Hace un rato dijimos, mira acá. Bloquean este grupo, el primer grupo, bloquea al receptor D2 en un alto porcentaje. Y el bloqueo en alto porcentaje, ¿qué significa? Que genera el síndrome extrapiramidal. Porque lo bloquea demasiado, para que me entiendan. Si en el cerebro hay receptores como las carpetas, ¿listo? Si se bloquea, supongamos, a todas las carpetas, excepto uno, ¿qué significa? Que hay un alto porcentaje de bloqueo. ¿Va a mejorar la salud del paciente? Sí, porque ya no va a desarrollar, entre comillas, las alucinaciones, la agresividad. ¿Pero cómo va a terminar el paciente? Con el pseudo-parkinsonismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero este segundo grupo, ¿qué va a hacer? Dice, yo voy a bloquear a un porcentaje menor y lo que queda, voy a bloquear al receptor serotonina. Como no bloquea a muchos receptores dopaminérgicos, entonces difícilmente desarrollará el síndrome
síndrome extrapiramidal. Y eso es una ventaja de este grupo respecto al primero. ¿Qué significa? Que el paciente que toma este grupo no va a terminar con esos movimientos semejantes al par. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, RAM. Se reduce la posibilidad de mínimos o nulos efectos extrapiramidales. Pasan desapercibidos. Pero ¿qué fármacos se encuentran dentro de este grupo? Ahí está. La clozapina o lanzapina, quetiapina, risperidona y otros. La ciplacidona, profesor, entonces me está diciendo que todos estos fármacos difícilmente producen efectos extrapiramidales. ¿Ya? Difícilmente generan los efectos extrapiramidales. Pero no estamos diciendo que no generen otros efectos al rato, ¿verdad? ¿Ya? Quiere decir que si toda esta fila de pacientes reciben el primer grupo, ¿va a controlar la sintomatología de la enfermedad? Sí. ¿Pero cómo van a terminar? Con los móviles. Y si esta otra fila reciben este otro grupo de fármacos, ¿van a controlar la sintomatología? También. ¿Pero van a terminar con ese movimiento? Difícilmente. Por lo tanto, si el paciente se va a su casita y en casa no va a estar encerrado, va a salir mínimo al parque, ¿con qué tipo de tratamiento crees que vaya a su casa? ¿Con el fármaco típico o con los fármacos atípicos? Atípicos, ¿sí o no? Pero no es cierto que si esté en el hospital, puede ser que se emplee esto, ¿no? Sí, ¿y por qué no también esto? Ya dependerá del médico, esa es responsabilidad. Inclusive se pueden asociar. ¿Cuál es la finalidad de que se asocien dos o más fármacos? Excelente. Hemos aprendido todo eso. ¿Se entendió? ¿Listo? No, a ver, 10 minutos.